playa. A este señor que no tiene autoridad moral, ¿cómo puede tener autoridad moral? Tranquilo. Un par de cervezas. Congresista Velázquez, el congresista Pasa le retire la frase que no tiene autoridad moral. Presidente, yo puedo retirar todos los términos que usted me solicite que lo retire. Gracias. Lo que yo sí quiero decir, señor, que la persona que ha levantado un grave infundio contra una mujer ausente es un cobarde. Es un cobarde porque esa mujer no está presente. Y segundo, señor presidente, segundo, presidente, unos modestos policías, presidente, unos modestos policías, en el cumplimiento de su labor, Culmine, congresista Velázquez. Le están pidiendo que retire la frase ofensiva. Retiro la frase, esté tranquilo. Bien, retirar la frase, superar el inconveniente. Continúe con Retiro la frase, presidente. Pero quiero dejar muy en claro lo siguiente. Qué fácil es para un señor decir que a pobres suboficiales que en cumplimiento de su labor hacen cumplir la ley. A un congresista le dice, ustedes son rateros. Ustedes son rateros, le dice. Y no le pide disculpas a la Policía Nacional. Claro, y sus amigos lo aplauden, pues. Nosotros sí nos sentimos orgullosos de tener una carrera política en un partido histórico. Nosotros no hemos llegado a la política ayer como tránsfugas. No paramos como saltimbanquis de un partido en otro para llegar acá. Y algunos que creen que tienen autoridad, ni siquiera sin haber juramentado, ya estaban por ruso haciendo negocios. Negocios no a favor del pueblo, negocios oscuros. ¿Qué autoridad moral vienen a exigirnos a nosotros? ¿Qué autoridad moral? Si quieren, uno a uno debatimos. Si quieren, uno a uno debatimos. Pero lo único que sí le digo, señor, acá están. Ustedes han entrado a la política. Culmine, congresista. Presidente, pido que el señor le pida disculpas a la Policía Nacional, porque esto no puede ser un manto de impunidad, señor presidente. Gracias. Congresista Gagó, alusión. Gracias, presidente. Yo quiero aclarar, presidente, que las palabras del congresista Justiniano Paz al referirse a mi persona, que soy propagandista, me puede decir también comerciante, o como usted quiere llamar, no me ofende, porque lo que tengo lo he hecho trabajando día a día, desde muchacho. No sé qué lo que usted tiene, cómo lo habrá hecho, pero yo lo he hecho trabajando día a día y el pueblo me conoce. Sin embargo, quiero aclararle que usted, y me ratifico, no tiene autoridad moral ni ética para hablar aquí en el Congreso. Y le voy a decir por qué. Porque usted ha manchado la honra de este Congreso, de esta institución, al decirle rateros a la policía. Y al decirle rateros a la policía, usted se refiere a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. No se olvide que su presidente perteneció a las Fuerzas Armadas, perteneció al Ejército. Usted está insultando a todos ellos. Como dice bien el congresista Velázquez, que quien debe pedir disculpas. Inclusive este gobierno ni siquiera le paga los bonos. Esa es la forma que usted sigue lo que dice su comandante. Culmine. Que dijo, no, lo que pasó ahí en la esquina de Surco, en este resguardo policial, fue una mera corrupción policial. Cuando se le vinieron encima, tuvieron que arreglar las cosas, bajar las cosas para que no pasara nada. Y ahora se viene esto, me parece, del 5 de abril, que ojalá no suceda. Pero si sucede, será culpa de este gobierno, de sus ministros y del Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal. Gracias, presidente. Lamento lo que ha sucedido en esta tarde, puesto que el Perú necesita gestos de su Congreso de la República. El Congreso de la República está en una crisis y esa es la forma, de alguna manera, cómo le transmitimos un mensaje al pueblo peruano. Presidente, yo quiero empezar diciendo un saludo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
las Fuerzas Armadas no tienen la culpa de tener un determinado ministro, porque los ministros son de confianza, obedecen a puestos de confianza. Y otro tema importante, presidente, de que venimos achacando a situaciones de gobiernos anteriores. Se han dado temas de corrupción emblemáticos en este gobierno del presidente Ollanta Humala. Por tanto, no podemos estar día a día achacando situaciones a gobiernos anteriores. Un tema importante que me parece recalcar acá es, yo quiero recalcar, digamos, la forma como el gobierno actual premia a la ineficiencia y a la incapacidad. Presidente, ¿cómo es posible que un ministro solicite luz verde para compras militares cuando el ministro obedece y debe de tener lealtad a su presidente de la República que le ha confiado ese puesto? Presidente, las operaciones militares, Rapata, donde justamente se atrevieron a calificarlo de positiva e impecable, e incluso también lo dijeron como una operación por ahí impecable, la Operación Libertad, que malos recuerdos nos trae. Y aquí murió una pobre niña inocente con un balazo por la espalda. Continúe. Presidente, otro tema importante es Mazángaro, sí, del 16 de octubre de 2013. Justamente acá murió el señor Paulino Guamán, un señor que era de un comité de autodefensa y que murió de manos de un bombardeo de parte de las Fuerzas Armadas. En este caso, por error, que lo ha reconocido el ministro actual. Pero justamente, ¿quién estaba a cargo de ese, que el jefe del Comando Especial en el BRAE? El señor César Díaz Peche, general de brigada. Y una vez más que se premia aquí a la incapacidad y a la ineficiencia. Este general, ¿dónde ha terminado? Ascendido a general de división. O sea que en este gobierno, en vez de sancionar, se premia la ineficiencia, la incapacidad. Presidente, aquí se refleja la nula capacidad del gobierno para combatir la subversión y los cuestionados ascensos, que ponen un jaque a la seguridad nacional, y los criterios poco profesionales que al final ponen en riesgo ¿a qué? A la vida de la población. Continúe. Y a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, a quien saludo. Por otro lado, presidente, el presupuesto del sector defensa, 1.400 millones, de los cuales en diciembre se han gastado los 900 millones. Imagínense, en el mes de diciembre se han gastado los 900 millones y justamente 579 millones para la compra de ese satélite de proveedor único. Necesitamos una explicación, presidente, al respecto. Por otro lado, ¿quién no va a recordar aquí también el tema de que el gobierno justamente premia la incapacidad y la eficiencia? El caso López Meneses. Presidente, acá se ha constituido una comisión para investigar el caso López Meneses y queremos que nos digan, así como el presidente le dijo que es una basura López Meneses, pero quisiera que nos expliquen acá también un tema muy importante, el ministro del Interior, el caso del señor Iván César Vega. Continúe. Cuando se ha dado el caso de Óscar López Meneses, un delincuente apoyado por Montesinos, presidente, quiero decirle que este señor Iván César Vega, viceministro del Interior, que fue prácticamente inspectorado del Ministerio del Interior, ha sido premiado por el ministro de Defensa, acá presente. ¿Y dónde lo ha puesto? Lo ha puesto de viceministro de Defensa. ¿Dónde vivía, presidente, este señor Iván César Vega? A la vuelta nomás, en Surco, a la vuelta, vale decir, en Batallón Tarma 315, departamento 304, tercer piso, a la espalda de Batallón Libre de Trujillo, donde justamente vivía Óscar López Meneses. Dígame si el ministro actual a través de la presidencia, ¿acaso no sabía a través de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas de que este señor vivía en la parte posterior de Óscar López Meneses en Surco? Continúe. Presidente, esto
le costó pues el tema de Óscar López Meneses, que la comisión justamente, actualmente, prácticamente ha sido el presidente García Belaúnde, ha tenido que dar un paso al costado porque justamente no sabía que si lo llamó Belaúnde o lo llamó el presidente Ollanta, etc. ¿Cómo es eso? Y ahora incluso son 15 asesores para la media comisión Alan García y un asesor, un técnico auxiliar para la comisión López Meneses. Esa es la forma que queremos investigar y por eso justamente, una vez más, presidente, quiero decirle que este gobierno premia a la incapacidad y a la ineficiencia, porque este señor Iván César Vega, viceministro del Interior, ahora está viceministro de Defensa, premiando la incapacidad. Otro tema, presidente, se habló acá, el ministro habló de que se han dado en 2012 5.277 operativos en Hebraica y el 2013 9.126. Pero sin embargo, presidente, debo decirle que las pistas clandestinas... Las pistas clandestinas se han incrementado en el BRAE, presidente, más de una decena, y en toda la selva central, más de 46 pistas clandestinas. ¿Y de qué resultados hablamos, presidente? Mera incapacidad. Por último, presidente, quiero decirle de que esto al presidente Ollanta Humala le hace daño, tener a ministros ineficientes e incapaces. Le hace daño a la gobernabilidad del país. Presidente, es importante que tengamos un ministro dialogante, concertador, no solamente con el grupo político oficialista, sino también con la fuerza de oposición. Hay que conversar, hay que dialogar, hay que concertar y hay que darle muestras de honestidad, transparencia y concertación. Presidente, considero que el actual ministro de Defensa, dado su incapacidad e ineficiencia, debe dar un paso al costado. El Perú entero se lo va a agradecer por la gobernabilidad del país, doctor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez Cóndor. Presidente, me pide interrupción el congresista Angulo, si usted cree conveniente, por favor. Congresista Angulo. Gracias, congresista, gracias, presidente. Yo quisiera ir un poco a la historia de nuestras Fuerzas Armadas, la historia del descuido que muchos gobiernos han tenido con respecto a las Fuerzas Armadas. Quiero señalar solamente algunos éxitos de este gobierno. La compra de un satélite submétrico. Es un satélite del siglo XXI. No es un satélite métrico, es submétrico. O sea, de alta precisión. La fabricación de un buque escuela. El buque escuela Unión, el CIMA. Por primera vez en la historia estamos fabricando un buque escuela. Tenemos 24 aviones con Corea del Sur que van a ser ensamblados aquí con transmisión de tecnología. Tiempo, congresista Gutiérrez. Le pide la segunda interrupción. Gracias. Tenemos también cada vez más nuestros cuarteles con mayor personal, voluntarios, jóvenes compatriotas, voluntarios que están entrando a los cuarteles. Sabemos nosotros que los cuarteles estaban prácticamente sin personal, no teníamos soldados. Eso es lo que habíamos nosotros recibido al gobierno anterior. Ahora tenemos soldados. La capacidad disuasiva de nuestras Fuerzas Armadas han mejorado. Y vamos a mejorar todavía mucho más. Esto es historia, compatriotas. Y vamos a darnos cuenta que jamás en la historia del Perú se ha avanzado tanto. En 2 años nada más, en 2 años, nuestras Fuerzas Armadas han crecido y son cada vez mejores. Gracias, presidente.
Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Asistimos hoy a una interpelación que, siendo derecho de las minorías, lo justo y lo correcto sería por todos nosotros escucharlas. Y escucharlas para hacer juicio de valor, porque en este foro político tenemos que sacar conclusiones. Estamos a puertas de recibir un fallo que seguramente será trascendental e histórico en nuestro país y en nuestra relación con el vecino país del sur. Señor presidente, es verdad que han habido agravios muy serios en esta tarde y lo lamentamos mucho. Pero agravios que pasan también por exigencias de disculpas ante el país, de disculpas ante nuestra Policía Nacional y ante nuestro glorioso Ejército del Perú. Jamás he viajado a ningún país del mundo con recursos del Estado, menos a darme la gran vida en actos de borracheras o en actos que puedan lindar muchas veces hasta con lo moral. Jamás. Y eso quiero deslindarlo desde este punto, señor presidente, para que no se llenen la boca quienes quieran acusarme de algo. En segundo término, presidente, sí hay que pedir disculpas a la Policía Nacional. Hasta ahora no aparecen los cuerpos que se ha enviado para trabajar en un problema que suscitó en Bagua, señor presidente. Han pasado muchísimos años, no aparecen los cuerpos. Ese acto de irresponsabilidad, de falta de un planeamiento estratégico, presidente, no hace sino más que expresar nuestras disculpas ante el país. Nosotros que ejercemos gobierno, pero también quienes la ejercieron justamente cuando se dieron estos hechos de masacre, de dolor y sangre. Por todo lo expuesto, señor presidente, en esta parte introductoria puedo reafirmarme en el sentido de que nosotros como gobierno somos muy respetuosos de la institucionalidad del Ministerio de Defensa y de todos los institutos armados. Cuente, señor ministro, a través de la presidencia, con el respaldo de nuestra bancada, con el respaldo del pueblo peruano, para seguir adelante los procesos de reforma frente a todo el desorden que nos hemos heredado. Hoy se respira diferente. Hoy los que se van al retiro se van con sueldos dignos. Ya no hay mucho desorden, pero todavía tenemos aspiraciones que hoy día se quieren bajonear. Continúe. Gracias, presidente. ¿Cuál es el interés de desprestigiar la gestión del señor ministro y del presidente de la República? ¿Cuál es el interés desmedido, desbocado, en querer lanzar adjetivos solo para dañar la honra, solo para dañar la dignidad, de seguir utilizando los métodos vedados para hacer, señor presidente, de esto un escarnio total? Muchos son especialistas en los chuponeos telefónicos, en las interceptaciones, y algunos están ya con sentencias, purgando condena. No hay que referirnos a los nombres porque la historia y el pueblo peruano está notificado de los nombres de quienes vienen purgando condenas por estos actos vedados. Claro que hay un hijo negado, el señor Continúe. el señor Óscar López Meneses, hijo negado de una gestión de 2 periodos. Ese hijo negado hoy día les ha hecho recordar que no solamente se le achaca el vínculo con el señor Montesinos, sino nada más ni nada menos prácticamente contra la bancada fujimorista. Eso no significa para nada, señor presidente, que nuestros ilustres parlamentarios aquí al frente estén involucrados en esos actos vedados.
Sin embargo, es serio el tema. Sin embargo, la motivación de la defensa del Estado de Derecho no hace sino obligarnos a todos los demócratas a juntarnos en una misma perspectiva. Veo, señor presidente, que ojalá en el curso de lo que queda de esta interpelación podamos sacar conclusiones de unidad, porque, repito, estamos a puertas de recibir un fallo que es histórico y trascendente. El país lo que exige de la clase política es unidad. Démosle esa muestra de unidad hacia todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Néstor Valqui. Gracias, señor presidente. El congresista Federico Pariona me está solicitando una interrupción. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Una vez más, presidente, en esta oportunidad, de verdad quiero dirigirme con la misma preocupación. Soy de la selva central, donde me piden cuenta a mí los pobladores, y es más, están viendo lo que está pasando aquí en el Pleno. Presidente, es lamentable, y el ministro yo quisiera que nos responda, ¿qué criterios? ¿Es cierto que por ese ataque a ese pueblo mazángaro le han ascendido al general de división, el general de brigada César Díaz Peche? Esa es una pregunta, presidente. Es más, presidente, están viendo, ¿verdad?, atentamente lo que se está vertiendo, una tremenda falsedad, en el sentido que ellos tienen todo el apoyo. Por otro lado, ministro, no quiero pasar, es cierto, estoy muy preocupado. En Tarma hay una obra que está ejecutando el Ejército. Yo he solicitado en el mes de octubre, ministro, con un oficio a su despacho, y no me han respondido hasta ahora. El Ejército, a raíz de muchas observaciones que está pasando en esa obra, ha retirado, o sea, ha renunciado el presidente de supervisión de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de la UNI. Congresista Valqui. La segunda interrupción, presidente. Sí, presidente, entonces yo quiero que ministro nos pueda también, si tenga la amabilidad de poder responder. Nosotros hemos solicitado y nosotros tenemos el cargo, ministro, y es preocupante cuando nosotros pedimos una información y no nos la dan. Pero sin embargo, ahora ya tenemos la renuncia del presidente de supervisión, como digo, de la ingeniería de la UNI. Ministro, es preocupante ahorita la población de Tarma. En ese sentido, todo lo que hicimos, ministro, lo hacemos con una finalidad de querer la mejor transparencia para el pueblo peruano. La selva central y la región Junín ha sido el más afectado en este caso. El día de hoy se ha tocado justamente todo lo que ha pasado en la región Junín, tanto de Mazángaro como ahora lo que estoy señalando, lo que corresponde a una obra que está ejecutando el Ejército en la provincia de Tarma. Muchas gracias, presidente. Continúe. Señor presidente, en el resumen que ha mostrado el ministro de Defensa, ha hablado del servicio militar obligatorio, y los soldados, señor ministro, necesitan tener una buena propina para seguir combatiendo. Como dijo el congresista Josué Gutiérrez, ahora podemos respirar tranquilidad gracias a la derrota al terrorismo que hizo el señor Alberto Fujimori en la época de los años 1990 al año 2000. Y yo lo digo esto con fundamento porque cuando estuve sirviendo a la patria el año 1987-89, nosotros patrullamos sierra, costa y selva, y por eso el soldado, señor ministro, necesita una mejor propina. Por otro lado, quiero recordar a los colegas parlamentarios que al ex ministro de Trabajo, al señor José Villena, lo sacaron por haber agredido a una mujer en el aeropuerto. Luego al ex premier Juan Jiménez Mayor lo sacaron por decir la siguiente frase, que la población tiene histeria colectiva. Al coronel Adrián Villafuerte, brazo izquierdo del señor Ollantumala, lo sacaron por el escándalo de López Meneses. Y no es brazo derecho del señor López Meneses. Y a usted, señor ministro,
donde hubo 2 asesinatos, uno en Ranrapata a la niña Zoraida Caso de 9 años de edad y el otro en Mazángaro, al que en paz descansa y de Dios goce el señor Paulino Guamán, sigue entornillado en el poder. El Perú quiere saber, señor ministro, ¿dónde radica el poder que usted tiene? ¿En el padrino o en el negocio que se está haciendo de gobierno en gobierno a través de la luz verde que le dio la señora Nadine Heredia? Congresista, continúe. Gracias, señor presidente. Por otro lado, señor ministro, también el Perú quiere saber acerca del despido de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, de los coroneles, comandantes, de los mayores, que han dado de baja el pasado 1 de enero del año 2014. Esto se debe probablemente a la trascendencia que hubo del señor López Meneses. Quiero que explique al Parlamento, señor ministro, esta trascendencia de retiro de todos los oficiales del Perú. Por otro lado, en el audio conocido como Luz Verde, señor ministro, ¿usted hablaba con Óscar Meneses o con quién hablaba, ministro? Y queremos saber qué cosa hablaba, de compras, de armas, de negocios. Muchas gracias. Congresista Julia Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Y es importante destacar la presencia del ministro de Defensa, a quien lo hemos visto ecuánime, tranquilo, con la fortaleza que merece y que espera el país. Señor presidente, sin embargo, quiero dar antes una interrupción, me solicita el colega Leonidas Guayama. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julia. Presidente, sí, el día de hoy estamos participando de esta interpelación, es un derecho de las minorías, pero la verdad, pues, 11 preguntas dedicadas a tratar de desprestigiar a la primera dama con el tema de Luz Verde, que ya se ha demostrado que es un audio manipulado, editado, pero bien, estos intentos de desprestigiar a la primera dama, intentos fallidos una vez más, porque la primera dama sigue en el corazón de los peruanos, porque los peruanos reconocen su capacidad, su sensibilidad social, su honestidad y, lo más importante, su interés por los más pobres del país. Presidente, tenemos que resaltar también el trabajo que viene haciendo el ministro de Defensa, donde su sector, el trabajo de su sector se caracteriza por lo siguiente: respeto a los derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, desarrollo económico con inclusión social, demostrado. No como otros gobiernos que todos sabemos, donde se violaron los derechos humanos y hoy los líderes políticos están pues condenados a penas privativas de la libertad. Congresista Rivas, Tevez, perdón, continúe. Gracias, señor presidente. Una segunda interrupción para mi colega Natalie Condori, señor presidente. Congresista Condori. Señor presidente, muchas gracias, congresista Tevez. El día de hoy, si bien es cierto, llevamos muchísimas horas en esta sesión de interpelación. Sin embargo, dentro de todos los argumentos que hemos podido oír, hemos podido, lamentablemente, a falta de argumentos, escuchar frases disonantes y faltarnos el respeto entre nosotros mismos. Y así exigimos el respeto afuera para nosotros y para la investidura que llevamos. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y hay una cosa que sí debemos de aclararles, señores de la oposición, con todo el respeto. Basta de decir su presidente. El presidente de la República es presidente de todos los peruanos. Y eso tenemos que saber y aprender a respetarlo. Basta de decir su ministro, porque es ministro de todos los peruanos. Si bien es cierto, le embarga una responsabilidad y es una encargatura de confianza, y hay cuestionamientos deben de hacerse con la altura correspondiente. Estamos previos a una lectura de sentencia de una Corte Internacional de Justicia.
Congresista Tevez. Señor presidente, tenemos horas y horas trabajando en una acción democrática como es la interpelación al ministro de Defensa. Y hemos escuchado, señor presidente y colegas congresistas, utilizar la muerte de personas inocentes y el dolor de sus familias que sean utilizados políticamente para atacar a este gobierno. Durante la gestión que a la fecha mantiene el ministro de Defensa Cateriano, se han realizado más de 4.000 acciones y operativos innumerables en el BRAE respecto al año 2012 y en el año 2013 lo propio, señor presidente. Se han mencionado también aquí frases, expresiones como tierra arrasada, de daños permanentes a la población, como si existieran políticas o directivas para consciente o involuntariamente dañar a la población civil y especialmente a las personas que están en la zona de emergencia. Y no se le puede tratar así a una población que está abandonada por muchísimos años y quienes conocemos el BRAE y hemos tenido la oportunidad de viajar, conocemos de cerca. Y quienes representamos esas poblaciones, mucho más. Y entonces recordemos, señores congresistas, que son nuestros soldados quienes se juegan la vida en las zonas de emergencia. ¿Precisamente para qué? Para garantizar el Estado de Derecho. Son nuestros soldados, entonces los primeros que necesitan apoyo de la población para poder vencer, señor presidente y ministro, a todos los terroristas, para recuperar la autoridad perdida en esas zonas. Y entonces, hablamos en este momento y antes que alguien ordene, inmediatamente el Poder Ejecutivo actúa rápidamente sin poder llegar a procesos judiciales, señor presidente, ni engorrosos, en el caso del señor Paulino Huamán. Y en el caso de la niña Zoraida Castro, no está ni pertenece al Poder Ejecutivo este problema que muchos lo han politizado. Este tema es un tema totalmente independiente, que ha dispuesto el archivamiento temporal del expediente, y eso no lo ha hecho el Poder Ejecutivo, y que no se confunda más a la población utilizando este nombre tan sagrado de una niña. Y en ese caso, en ese sentido, señor presidente, respecto al caso de Quepachato, que fue originado no por el Poder Ejecutivo, fue originado por un ataque cobarde de delincuentes, y no confundamos a la población, porque todavía los tenemos a esos delincuentes que usan a civiles como escudos humanos. Por eso es que mueren muchísimas personas, niños, mujeres. Ya hablamos específicamente de los 3 casos concretos, señor presidente, de cerca, que nosotros no somos, y esta bancada está luchando para poder incrementar la imagen de las Fuerzas Armadas y no desgastarla, no maltratar ni insultar, menos utilizar palabras incongruentes que lo único que hacen es minimizar acciones de importantes ministerios. Continúe. En ese sentido, señor presidente, para poder concluir, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ha negado que el interlocutor del audio sea el exoperador montesinista Óscar López Meneses, como lo ha dejado entrever, mañosamente distorsionando la oposición, directamente el fujimorismo. Y eso nos preocupa muchísimo cuando nosotros queremos trabajar y construir un país justo. No confundamos ni distorsionemos, y ese es el propósito, señor presidente. No hablemos de poderes paralelos, porque más pareciera que hablan de su pasado. Nosotros estamos trabajando para garantizar con política social y sobre todo para garantizar la gobernabilidad de este país que tanto se merece, señor presidente. Y hablar de una mujer, como algún colega del frente lo dijo, cuando hablan mal de una mujer se llama cobardía, y hay que saber respetar a la primera dama que está trabajando muy bien y es un hombre muy querido por todas las mujeres, por los peruanos y hasta por los que sueñan en las noches, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias. Es el señor ministro de Defensa que está aquí, a quien saludo por intermedio de la presidencia, el que ha referido una palabra de vergüenza respecto de lo que le tocó a él como ministro de o viceministro de Justicia del gobierno del señor Toledo,
repatriar algunos fondos indebidamente mantenidos por exfuncionarios del gobierno nuestro en Suiza. Y voy a utilizar este término de vergüenza que ha utilizado el ministro para preguntarle si no le da vergüenza, por intermedio de la presidencia, que, por ejemplo, dos compras tan importantes como son las compras de 2 aviones para transporte de pasajeros y carga para acciones de apoyo cívico, se hubieran comprado a una empresa italiana cuyos directivos más altos, porque el propietario de la empresa ha sido condenado por soborno o coima, que además las bases para esa operación de compra hubieran sido catalogadas como secretas, como si las bases para la compra de un avión de transporte pueda ser considerada como secreta. Bases además que han generado suspicacias respecto de otro proveedor que inclusive está haciendo algunas acciones o está planeando hacer algunas acciones contra el Perú. Y voy a referirme también a si no le da vergüenza al señor ministro por intermedio de la presidencia que una operación que casi 600 millones de soles que involucra la adquisición de un satélite se haga también bajo el argumento falso de la compra gobierno a gobierno. La compra gobierno a gobierno no existe en esa operación, porque le están comprando a una empresa privada cuyos directivos además también están siendo procesados por coima y soborno en Austria y en Arabia Saudita. ¿No le da vergüenza eso al ministro que en 4 días, saliendo el decreto supremo el 14 de diciembre del año pasado, días antes de que comience a funcionar por normas dadas por el propio gobierno la central de compras, se hubiera hecho así en 4 días un operativo en que se declara por decreto supremo de interés la compra del satélite, se preparan las bases, se comunican a Francia, Francia le manda una propuesta y en 5 días se establece ya la decisión de negociar con los franceses que ya estaban aquí el 19 de diciembre. Y no le da vergüenza al señor ministro de Defensa, por ejemplo, que se hubiera dictado una directiva para que esa compra del satélite por casi 600 millones de soles se la hubieran encargado al CONIDA, una institución que en su vida ha comprado más de 1 millón de soles. Nada que valiera más de 1 millón de soles, que tiene un presupuesto de menos de 10 millones de soles al año y va a estar encargado de comprar por 600 millones. ¿Qué es eso? Pasarle la pluma a la responsabilidad de cosas gravísimas que no son de compra de gobierno a gobierno a funcionarios menores. ¿Por qué no los asume el señor ministro de Defensa? Si tan seguros están de la necesidad y la oportunidad y la conveniencia de esa compra, ¿por qué no lo compran directamente por el Ministerio de Defensa? Han dado además una directiva para eliminar la transferencia tecnológica que se exigía en toda operación en la que intervenga CONIDA. Se ha clasificado esa operación como una adquisición de proveedor único, cuando no es cierto que sea proveedor único. Entonces, yo me pregunto, ¿no hay vergüenza por ese tipo de manejos? Y no le voy a preguntar si no le da vergüenza ser ministro, haber sido viceministro de un gobierno cuyo presidente está tan cuestionado por esta riqueza supuestamente mala vida. Entonces, cuando hablamos de vergüenza, hay que tener limpio el escenario, ¿no? Entonces, yo le pregunto, señor presidente, por su intermedio, al señor ministro de Defensa, ¿cuándo se lanzará ese satélite que se compró o que se está comprando a Francia? ¿Cuándo? Porque sabemos que el lanzamiento de ese satélite es parte de un contrato accesorio en el que se va a esperar la fecha de otro, un lanzamiento compartido, donde se va a lanzar otro satélite de otra persona que paga por el flete. Y cuando Chile ha comprado ese satélite, que además hay que decir que se trata de un satélite que no existe, no está ni siquiera en existencia, es un prototipo. Ese satélite va a ser lanzado ¿cuándo? En Chile demoró más de 2 años. Continúa. Para terminar, gracias. Chile tiene un satélite similar, de otro modelo de la misma fábrica,
¿Qué quiere decir? Que nos van a uniformar con Chile, en la ejecución, en la adquisición de este satélite. Eso es inteligente para el señor ministro de Defensa, que tengamos unos materiales similares a los de Chile y que Chile nos lleve ventaja en la operación de ese material. No quiero referirme al hecho que se menciona de que ese mismo proveedor, entre comillas, de gobierno a gobierno, le ha proporcionado a Chile fotografías tomadas por satélite de las bases militares peruanas. Entonces, el señor ministro dice que no conoce nada de la DINI. Está bien, la DINI pertenece a la PCM, pero ¿qué pensar? El sistema de inteligencia es un sistema que es transversal a todos los sectores. Continúen. Nada el señor ministro respecto de lo que sucede en organismos tan importantes que forman parte del sistema de inteligencia nacional. Entonces, su idea de inteligencia refiere de que es conveniente que tengamos un satélite dentro de 2, 3, 4 años sin fecha para lanzarlo, que cueste 600 millones de soles. Esa es su idea de lo que significa inteligencia y seguridad. Creo que el señor ministro no ha respondido adecuadamente, satisfactoriamente, estas informaciones que le hemos solicitado, ni muchas otras, señor presidente. Gracias. Congresista Bugatás. Muchas gracias, señor presidente. Reiterando mi saludo al señor ministro. La verdad que yo no tenía pensado intervenir el día de hoy, pero no puedo más que señalar mi sorpresa, ¿no? Aparentemente se le está pidiendo al ministro que está el día de hoy presente que tenga vergüenza por hechos de que otros tendrían que tener vergüenza. O sea, al ministro Pedro Cateriano nadie lo puede acusar de desviar armas a la FARC, ¿no es cierto? Como ocurrió con una ilustre congresista aquí presente. O nadie puede acusar al ministro de haber coimeado en plena guerra para la compra de aviones basura, como ocurrió con los amigos del Frente. Entonces, hablar de vergüenzas, yo creo que habría que tener mucho cuidado, porque los actos que cometieron en contra del país durante el periodo de la dictadura han sido actos de traición a la patria, sobre todo en tiempos de guerra, y alimentar a las FARC desviando armamento, siendo funcionarios del gobierno fujimorista. Yo creo que felicito el accionar de nuestro ministro. Ningún ministro nuestro terminará en la cárcel como todos los ministros de defensa del gobierno de la dictadura fujimorista. Se están haciendo las transacciones y las operaciones, se están haciendo transparentemente, sin violar los procedimientos, sin coimear, sin traer traficantes de armas, sin entrar en lo que están acostumbrados y que parece, por eso es que no entienden que las cosas se hagan adecuadamente, que las cosas se hagan normalmente, que se hagan transparentemente, porque están acostumbrados al lodazal de la coima de día y de noche. Yo quiero, señor presidente, resaltar que ya llama la atención que estas interpelaciones a los ministros de Defensa, a los ministros del Interior, vengan en momentos muy delicados para el país. Esto ya una vez puede haber sido coincidencia, 2, 3, pero cada vez que el país se encuentra en una situación como la que nos encontramos, con el tema del conflicto de La Haya y la sentencia que todos esperamos el día 27, es ya recurrente que la bancada del Frente genere estas situaciones anteponiendo los intereses nacionales a tristes intereses particulares y partidarios que sabe Dios hacia dónde quieren ir. Ahí he estado leyendo que hay alguien que está hablando de un 5, que están añorando un 5 de abril. Hay un congresista que ha añorado que venga un 5 de abril. Aparentemente no se han podido desprender de los vínculos golpistas, de los cuales tienen inmersos en su pensamiento y en su comportamiento y en su forma de actuar, negando el desarrollo democrático que hay que reconocer en otras bancadas que sí son de oposición, pero sí tienen una posición democrática. En ese sentido yo saludo el accionar del Partido Aprista Peruano, que siempre han respetado dentro de todo. Mi saludo por haber respetado la democracia, cosa que no puedo decir lamentablemente de los señores
del frente que representan a la familia Fujimori. Continúe. Sí, hay que pensar por un momento en qué situación estamos el día de hoy. ¿Quiénes son los ganadores de esto? O sea, ¿en qué estamos pensando el día de hoy? Ya se están burlando, inclusive diciendo varios comentaristas, ¿no?, de la foto de la unidad ante la Haya, y aquí qué espectáculo estamos dando. O sea, la foto o la unidad es solo para la foto, o la unidad en los intereses nacionales son reales. El día de hoy yo pongo en duda realmente que exista una voluntad, una vocación de defender los intereses nacionales, estando a 20 días de la lectura de la sentencia de la Haya, generar más quiebres de confianza, más quiebres de credibilidad, perder la coherencia que debemos tener como país, como un país unido y cohesionado, creo que no nos hace mucho bien. Yo hago una invocación para que dejemos de lado las rencillas personales, que dejemos de lado la politiquería barata del día a día y pensemos en el país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Si usted lo permite, le doy una interrupción a la congresista Marta Chávez. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. La razón me decía que no debo contestar, pero, señor presidente, a las personas que son, que hablan sin pensar, hay que de alguna manera responderles. Se dice acá, alguien ha querido decir que alguna congresista, y evidentemente le faltó el valor de hombre para mencionarme a mí. Y entonces habla alguna congresista que fue involucrada. Sí, a mí me quisieron involucrar en el tráfico de armas y este Congreso analizó el caso y yo no esperé ningún levantamiento de inmunidad porque yo me presenté al juez y no fui ni siquiera comprendida en el auto de instrucción. Yo no soy la que me he bajado los pantalones ante el periodismo, señor presidente, ni la que uso una camioneta que no me pertenece. No, todos mis bienes están a mi nombre y mientras el señor que mi antecedido se dedicaba a quebrar empresas, nosotros trabajábamos aquí por reestructurar el país, señor presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Voy a esperar, estimo que el ministro... Se va a mencionar. Bueno, vamos a saludar al congresista Joaquín Ramírez Gamarra, porque el día de martes 7 de enero está cumpliendo años. Continúe, congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Y como último orador de este grupo político, reafirmar la bienvenida al señor ministro de Defensa. Y por ende, me va a tocar señalar algunas situaciones que ya son por demás incontrastables, señor ministro. Tenemos que descartar estas posiciones emotivas que se nos pretende dar, o muchas veces cargadas de patrioterismo, pretendiendo mezclar la próxima sentencia de la Haya a mostrarnos o a anteponerla a que se muestre la situación de incapacidad de un ministro. Porque después de estos argumentos, señor presidente, definitivamente el señor ministro no quiere decir la verdad. No quiere decir la verdad de quién es el interlocutor con el que conversaba después de que la primera dama le había dado la luz verde. Este interlocutor, que es evidentemente un proveedor con el cual había una especie de ponerse de acuerdo por no señalar un delito para determinadas compras, él, el ministro, hoy día tiene una pérdida de memoria y no recuerda quién es el interlocutor, lo cual reafirma lo que cree el pueblo peruano,
que hablaba con López Meneses, porque el presentarnos papeles que no corresponde el número telefónico no descarta quién es el interlocutor, pero el no decirnos quién es el interlocutor reafirma la creencia que tiene el pueblo, que el ministro miente y que hablaba con López Meneses. Esta gestión ministerial, señor presidente, que ha estado cargada de innumerables situaciones que no hacen sino comprometer la gestión. Un ministro que, así como él lo señala en los gobiernos que hemos tenido el fujimorismo, sí le puedo decir con toda autoridad que ha basado su carrera política. Continúe. Que ha basado su carrera política en la mentira y la calumnia. Ahí están, señor presidente, los casos de la Operación Libertad. Una mentira comenzando la gestión. Ahí están los turbios acuerdos con Corea para compras de aviones que sirven para hacer piruetas. Ahí está el caso de la famosa luz verde. Allí está la situación cuando pretende coaccionar a una jueza, a la jueza Rojasi, buscando un fallo en la situación de nuestros héroes, los chavines de Huántar. Y no ha pasado nada. Ahí no hay interferencia de poderes. Ahí no hay coacción. Ahí no se pretende justamente ir sobre una jueza a la cual la destituyeron porque no aceptó la proposición del ministro, del premier de la época, ni del juez San Martín. Ahí está el problema de Mazángaro, que siempre se sustenta y se quiere dar una mentira para poder pretender alejarnos de la verdad o pretender dar una verdad a medias. Ahí está, señor presidente, la compra de los aviones italianos. Continúe. Que no me esté cortando acá rato, por favor. Aquí está la carta de Alenia Aermachi, un año antes. Los mismos aviones que compró el ministro a través de estas acciones que dicen de gobierno a gobierno, direccionadas, y que justamente, hablando de honestidad, pretenden meternos gato por liebre. Estos aviones, acá está la carta, el año anterior costaban 10 millones de euros menos cada avión. Y esto es una realidad que no ha merecido ninguna explicación. Estos aviones, el Perú es el primero que compra estos aviones italianos, porque ahí está todo Sudamérica, ha comprado los otros aviones, 24 aviones, entre Brasil, Chile, Colombia, México. Ahí está la compra del satélite. Que diga el señor ministro si la empresa Astrium ha vendido en algún otro país un satélite submétrico, porque no los produce. Hay un acuerdo para poder generar un prototipo y, lógicamente, el Perú, por esta mala gestión, se vuelve a poner como un conejillo de indias. Continúe. Situación que rechazamos. Y ya que hablan de la historia, yo le recuerdo, ministro, le recuerdo justamente la situación que usted fue partícipe y generó en las cartas falsas al Vaticano. Estas cartas que pretendieron comprometer a la iglesia peruana, y que usted era viceministro de aquel nefasto ministro que llevó esas cartas justamente para desacreditar la iglesia peruana, y que hoy día se repite a través del jefe de su partido, a través de su jefe hace pocos días, pretendiendo desacreditar nuevamente al cardenal. El Perú es un país católico, por ende, con una fe que tiene que ser inamovible, y que ni usted ni nadie tiene que venir a mancillar la honra de la Iglesia Católica. Esa es la historia, esa es la calumnia que llevó el ministro, esa es la historia plagada en la mentira y la calumnia. Por eso señalamos que un ministro de esa naturaleza, con pérdida de memoria, continúe. Por el hecho de tener un déficit mental marcado, reconocido con esta pérdida de memoria, no debe conducir un sector tan importante como es la defensa nacional. Gracias, presidente. Congresista Zamudio.
Señor presidente, mis primeras palabras para saludar al señor ministro de Defensa por la forma categórica como ha absuelto el pliego de interrogatorio de interpelación. Saludar, señor presidente, y señalar que lo que quiere el pueblo peruano es la unión de todos, la unión de los congresistas, la unión de nuestro pueblo para recibir la sentencia de La Haya este 27 de enero. Y quiero señalar también que José Martí decía: el hombre verdadero no es aquel que mira de qué lado se vive mejor, sino que el hombre verdadero es aquel que mira de qué lado vive mejor su pueblo. Y en esa dirección, lo que el pueblo espera, que los hombres y mujeres de este Congreso estén unidos para resolver los problemas fundamentales de nuestra patria. En ese sentido, hago una exhortación a la representación nacional. Creo y considero de que la interpelación es un derecho que se practica en la democracia y es un derecho de las minorías. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Martín Rivas. Si usted lo tiene a bien, le concedo las dos interrupciones. Rivas, las dos interrupciones. Sí, gracias, presidente. He escuchado hablar de la historia y es bueno a veces recordar un poco la historia. Y voy a leer unas últimas líneas que escribió un patriota hace muchísimos años. Los días y las horas pasan y las oímos como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar engrandecida por un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayo en el combate para no defraudar al Perú. Aquí va la historia. Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapacidad la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no sepan, no se crea que mi deber tiene precio. Lo dijo Bolognesi, señor presidente, hace cuántos años. Servicio militar voluntario, nuestros cuarteles están vacíos. Hoy día que se trata de generar una política clara de implementar hacia nuestras Fuerzas Armadas, siempre se ponen trabas. Yo no pienso ni creo que nadie que ejerce la función pública lo hace con una intencionalidad de lucrar, ni sobre todo una intencionalidad de apropiarse las arcas públicas. Estamos aquí en una interpelación, bien, con un derecho de las minorías, pero hay que ser respetuosos también del funcionario que está hoy día, como es el ministro. Y hay que ser respetuosos porque también representa al país. Y es el ministro de Defensa, señores, el ministro de Defensa. Una cartera muy importante. La historia nos ha dicho qué es lo que ha pasado en el pasado. Y hoy día, en este hemiciclo, yo creo que el país está esperando una respuesta